El timbre del despertador le cortó los oídos. Rachel Burns se acercó a la mesilla de noche y buscó el botón. Las 5:30 de la mañana. Se levantó en silencio, intentando no despertar a Mitch, que dormía a su lado. Estaba tumbado en la mayor parte de la cama de matrimonio, con la espalda levantándose y cayendo al ritmo del sueño profundo. Siempre dormía tan dulcemente. Rachel había olvidado cuándo había dormido una noche entera. Se arrastró hasta el cuarto de baño, donde el agua fría la ayudó a despertarse por fin. El espejo reflejaba a una mujer de 35 años, con finas líneas de cansancio alrededor de los ojos y el pelo castaño recogido en una práctica coleta. Solía parecer más joven, pensó Rachel mientras se maquillaba mínimamente. Antes de la boda, la tetera de la cocina hacía un ruido sordo, pero parecía fuerte en el silencio matutino. Rachel se preparaba mecánicamente avena, el desayuno más barato pero nutritivo que podía encontrar. Los huevos y las tostadas se los dejaba a Mitch. A él no le gustaba la comida de caballo, como llamaba a la avena. 37 céntimos frente a $2 por el desayuno. Hacía tiempo que había calculado esa diferencia y era rigurosa a la hora de ceñirse al presupuesto. 3 turnos más de horas extras y podré pagar la factura de la luz, calculó mientras removía sus copos de avena. Su teléfono vibró. Un mensaje del director del supermercado donde trabajaba como cajera. ¿Puedes venir esta noche a cubrir el turno de noche? Ted está enfermo. Rachel respondió rápidamente que sí. 4 horas más eran $42 más. Suficiente para comprar las zapatillas nuevas para Mitch, de las que había estado hablando toda la semana pasada. Tuvo tiempo de desayunar, hacer la maleta y salir de casa antes de las 6 de la mañana. El frío de noviembre le calaba los huesos. El viejo Ford Focus no arrancó enseguida, y Rachel añadió mentalmente, comprobar la batería a la lista de gastos. Mitch había prometido ocuparse del coche hacía un mes, pero, como de costumbre, no había encontrado tiempo. El supermercado Economy la recibió con el ambiente somnoliento de primera hora de la mañana. Las otras cajeras, mujeres igualmente cansadas, preparaban tranquilamente sus puestos de trabajo. Rachel se puso su característico delantal verde, se abrochó la placa y se afanó en revisar la caja. «Hola, trabajadora». Maud, la mujer de pelo gris que llevaba más tiempo trabajando aquí, se acercó a ella. «Hoy llegas temprano. Esta noche sustituyo a Ted, así que he pensado empezar temprano», sonrió Rachel. ¿Otra vez exceso de trabajo? ¿Mitch todavía no ha encontrado un trabajo en condiciones? Rachel suspiró. Está trabajando, pero no es época de vender aparatos electrónicos. Maud tarareó escéptica, pero guardó silencio. Rachel lo agradeció. No quería hablar de sus dificultades económicas. A las 8 de la mañana, la tienda estaba llena de clientes. Rachel fichaba artículos mecánicamente, sonreía, ayudaba con las bolsas. Decenas de cestas y carritos pasaban por su caja, llenos de alimentos que a menudo no podía permitirse. Una joven madre con 2 hijos compró fruta ecológica, un lujo inasequible para la familia Burns. Una pareja de ancianos eligió buen queso y vino, algo que Rachel solo compraba para el cumpleaños de Mitch. A la hora de comer, sacó un recipiente de ensalada con las verduras de ayer. Su teléfono mostraba un mensaje de Mitch. «Me he levantado sin ti, te echo de menos. Voy a llegar tarde». Los compañeros de trabajo sugirieron una partida de póker. Rachel frunció el ceño. El póker suponía al menos $50 del presupuesto total. Dinero que no podían permitirse perder. Quiso escribir eso, pero cambió de opinión. La última vez que le había señalado a Mitch la necesidad de ahorrar dinero, él se había ofendido y llevaba 2 días sin hablarle. ¿Un día duro? Sara, una de las nuevas cajeras, se sentó en su mesa de la sala de descanso. «Uno normal», se encogió de hombros Rachel. «Estoy cansada de contar cada céntimo». «Te entiendo», asintió Sara.
Mi ex también era un derrochador. Por eso es un ex. Mitch no es un derrochador, replicó Rachel. Está pasando por una mala racha en el trabajo. Los encargos son inestables. Sara asintió comprensiva, pero Rachel pudo ver la duda en sus ojos. Era molesto. La gente siempre creía saber más que ella sobre su matrimonio. Después de comer, el día se alargó aún más. Ya le dolía la espalda de estar de pie durante horas, y aún le quedaban 8 horas de turno por delante. Rachel ansiaba un baño caliente, pero sabía que solo tenía energía para una ducha rápida en casa. A las 3 de la tarde, su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Frances. «Hola, cariño. ¿Vienes esta noche con un poco de vino? Necesito un abrazo». Rachel sonrió. Frances siempre aparecía cuando ella lo pasaba especialmente mal, como si pudiera percibirlo a distancia. Eran amigas desde el instituto, y si alguien conocía todos los secretos de Rachel, era Frances. «Llegaré tarde, doble turno, pero ven, Mitch también pasará la noche en casa». La respuesta llegó casi al instante. «Genial. Hay una ocasión para el vino, me han ascendido. Te contaré los detalles cuando nos veamos». Rachel estaba realmente feliz por su amiga. Frances trabajaba en una agencia de marketing y, a diferencia de ella, tenía una carrera de éxito. A veces Rachel sentía una punzada de envidia, pero la reprimía rápidamente. Frances se había ganado su éxito, a diferencia de ella, que había dejado la universidad para trabajar cuando la familia de Mitch necesitaba dinero para el tratamiento de su padre. En aquel momento le pareció una medida temporal, pero los años pasaron y Rachel siguió siendo cajera. El turno de noche resultaba especialmente difícil. Los clientes estaban irritados después de un día de trabajo, los niños malhumorados y un hombre armó una bronca por un cupón caducado. Al final del turno, las piernas le zumbaban y la cabeza le latía de cansancio. Rachel salió del supermercado a las 11:30 de la noche. Lloviznaba ligeramente, lo que hacía que el frío de noviembre fuera especialmente penetrante. Temblaba mientras se abrochaba el viejo abrigo. «Deberíamos comprar uno nuevo», pensó Rachel, pero inmediatamente desechó la idea. El dinero para zapatos nuevos era más importante para Mitch. Cuando llegó a la casa, las luces de las ventanas estaban encendidas y el Honda rojo de Frances estaba aparcado en la entrada. La idea de una casa cálida, vino y hablar con su amiga le levantó el ánimo. Rachel sonrió cansada al salir del coche. Las risas y el aroma a pizza la recibieron en el salón. Frances y Mitch estaban sentados en el sofá, con una comedia en la televisión. Cuando Mitch vio a su mujer, la saludó. «Hola, trabajadora. Hemos pedido pizza, tu favorita, con champiñones. Y he traído tu vino favorito». Frances se levantó para abrazar a su amigo. «Dios, pareces agotada». 16 horas de pie. Rachel se quitó el abrigo y los zapatos. «Creía que habías quedado para jugar al póker con tus amigos». «Se canceló», respondió Mitch con indiferencia. «Jeff estaba enfermo». Frances vino con buenas noticias. Frances estaba radiante. «Me han ascendido a jefa de proyecto, y lo primero que me han dado es un gran contrato con una marca deportiva. Es fantástico». Rachel estaba realmente contenta, aunque en algún lugar del fondo tenía la sensación familiar de ser, una vez más, la persona más fracasada de la sala. «Me alegro mucho por ti. Vamos, siéntate». Frances le dio una palmada en el sofá. «Te serviré un poco de vino, te lo mereces». Rachel se hundió cansada en el sofá entre su amiga y su marido. Mitch le puso la mano en el hombro despreocupadamente, pero miraba fijamente la televisión. Frances le tendió un vaso de tinto. «Por tu éxito», Rachel levantó la copa. «Y por ti, amigo», sonrió Frances con calidez. «No podría haberlo hecho sin tu apoyo». Chocaron las copas. El vino era realmente bueno, mucho más caro de lo que Rachel solía permitirse. Tomó un sorbo, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. «Por cierto, Rach», Mitch se volvió hacia ella,
¿Te has acordado de que mañana tienes facturas que pagar? Rachel se tensó. Claro que me he acordado. ¿Está lista tu parte? Verás, las comisiones se retrasan este mes. Mitch puso cara de culpabilidad. Quizá podrías cubrir mi parte por ahora. Te lo daré en cuanto lo tenga. Frances fingió estar absorta en la televisión, pero Rachel la vio tensarse. No era la primera vez que tenían esta conversación, y su amiga era consciente de sus dificultades económicas. Mitch, teníamos un trato, intentó hablar Rachel con calma. No puedo seguir cubriendo tu parte todo el tiempo. El mes pasado también hubo retrasos. Mira, no es culpa mía que mi jefe se retrase con los pagos. La voz de Mitch tenía un tono irritado. ¿Crees que me gusta pedirte dinero? Me siento como un perdedor. No me refería a eso, se retractó Rachel de inmediato. Lo último que quería era una pelea delante de Frances. Es que yo también estoy al límite. Chicos, no os peleéis, intervino Frances. ¿Por qué no os invito a cenar a los dos este fin de semana? Vamos a celebrar mi ascenso. Rachel sonrió agradecida a su amiga. Frances siempre sabía cómo animar el ambiente. Mitch también estaba visiblemente alegre. ¡Qué buena idea! Hacía mucho tiempo que no salíamos todos juntos. El resto de la velada transcurrió tranquilamente. Terminaron la pizza y vieron una película. Frances contaba anécdotas divertidas sobre sus compañeros de trabajo, Mitch sobre los clientes de su tienda de electrónica. Rachel escuchaba en silencio, luchando contra el cansancio. En un momento dado se sorprendió a sí misma sentada allí como una tercera persona. Mitch y Frances parecían mantener una conversación aparte, intercambiando bromas que ella no siempre entendía. Hacia medianoche Frances se dispuso a marcharse. Tengo que irme. Mañana tengo una reunión temprano. Pero nos vemos el sábado, ¿vale? Haré una reserva. Gracias por el vino. Rachel abrazó a su amiga. Y felicidades de nuevo. Nos vemos, Fran. Mitch abrazó también a Frances, y a Rachel le pareció que el abrazo duraba un poco más de lo habitual. Cuando la puerta se cerró tras Frances, Rachel empezó a recoger la mesa. Mitch se fue a la ducha sin siquiera ofrecerse a ayudar. Era normal, nunca ayudaba en las tareas domésticas. Al principio de su matrimonio, Rachel había intentado hablar con él al respecto, pero con el tiempo lo había aceptado. Mientras se dormía, sintió una pesadez familiar. Un día más detrás de ella y exactamente el mismo día por delante. Mitch estaba casi dormido, de espaldas a ella. «Buenas noches», dijo Rachel en voz baja. Él murmuró algo ininteligible como respuesta. Rachel cerró los ojos, pensando en cómo había imaginado su vida cuando era más joven. Convertirse en diseñadora, viajar, quizá tener hijos. En cambio, estaba atrapada en un círculo sin fin. Trabajo, casa, facturas, trabajo otra vez. Algo tiene que cambiar, piensa mientras se duerme. Pero ni siquiera en su mente podía imaginar exactamente cómo. Rachel se fijó en el nuevo reloj que Mitch llevaba en la muñeca durante el desayuno del sábado. La pulsera metálica brillaba con la luz matinal que entraba por la ventana de la cocina. No era un modelo caro, pero estaba claro que no era de los que vendían en las tiendas de descuento donde solían comprar ropa. «Bonito reloj», dijo ella despreocupadamente mientras servía café. «¿Es nuevo?» Mitch se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros con indiferencia. «Ah, una oferta de la tienda. El cliente eligió un nuevo modelo de tableta y, como vendedor del mes, me dieron una bonificación. ¿Te gustan?» «Son bonitas», asintió Rachel, aunque algo en su explicación parecía poco convincente. ¿Vendedor del mes? Mitch nunca había mencionado un logro así, y normalmente presumía de cualquier éxito en el trabajo. «¿Algún plan para hoy?», preguntó Mitch cambiando de tema. «He pensado pasarme un par de horas por la tienda para ayudar con el inventario. Tim prometió pagarme las horas extras». «¿Otra vez trabajando en tu día libre?», Rachel se sorprendió. «¿El tercer sábado seguido?» «Oye,
Es dinero extra. Mitch se encogió de hombros. Pensé que te alegraría. Claro, aceptó ella apresuradamente. Es raro que el inventario se necesite tan a menudo. Fin de trimestre, ya sabes cómo es. Rachel lo sabía. Excepto en la tienda de electrónica donde trabajaba Mitch, no se suponía que el final del trimestre fuera a mediados de abril, pero permaneció callada. Después de desayunar, Mitch se fue a duchar y su teléfono, que había dejado sobre la mesa, vibró. Rachel no quiso comprobarlo, siempre había respetado su intimidad, pero el nombre que aparecía en la pantalla le llamó la atención involuntariamente. Francis. ¿Nos vemos a las 2? He encontrado el sitio perfecto para comer. Rachel frunció el ceño. ¿Por qué invitaba Francis a Mitch a comer? ¿Tendría algo que ver con su cumpleaños dentro de un mes? Podrían estar planeando una sorpresa. La idea alivió la sensación de inquietud que se le había instalado en el estómago. Cuando Mitch salió de la ducha, cogió el teléfono de inmediato, sin mirar siquiera la pantalla, como si supiera lo del mensaje. «Estaré allí esta noche», dijo mientras se ponía la chaqueta. «No me prepares la cena. Quizá coma con los chicos después del trabajo». La puerta se cerró de golpe y Rachel se quedó sola en la casa repentinamente vacía. Vio por la ventana cómo Mitch entraba en el coche. Por un momento pensó que parecía demasiado arreglado para un simple inventario. «Me estoy volviendo paranoica», se dijo para sí misma, y se ocupó de las tareas domésticas. Lavar la ropa, limpiar, preparar la cena. La rutina le ayudaba a no pensar en el extraño comportamiento de su marido. Pero los pensamientos volvían una y otra vez. Recordó que hacía 15 días había encontrado en el bolsillo de su camisa un cheque del restaurante Blue Oyster. Cuando le preguntó, Mitch le explicó que estaba atendiendo a un posible cliente importante. Eso tenía sentido, excepto que la cuenta tenía la fecha de las 9 de la noche e incluía 2 postres y una botella de vino. A la 1 sonó el teléfono. «Hola, colega». La voz de Frances sonaba alegre. «¿Qué haces?» «Limpiando», suspiró Rachel. «Mitch está en el trabajo y yo me aburro. ¿Por qué no vienes?» Hubo una breve pausa al otro lado. «Lo siento, esta noche no puedo. Tengo una reunión con un cliente sobre un nuevo proyecto. ¿Quizá mañana?» «Claro», aceptó Rachel, pero la extraña sensación regresó. ¿Una reunión con un cliente el sábado? Después de la conversación, paseó sin rumbo por la casa. Su mirada se posó en una fotografía de la repisa de la chimenea. Mitch y ella el día de su boda, casi 12 años atrás. Rachel cogió el marco y contempló a la joven pareja. Ella con un sencillo vestido blanco que le había cosido su madre, él con un traje prestado por su hermano mayor. Ambos sonreían como si estuvieran a punto de estallar de felicidad. Se conocieron en la universidad. Mitch estudiaba empresariales y soñaba con montar su propio negocio. Rachel estudiaba diseño de interiores. Los unió una fiesta de estudiantes. Él le derramó ponche encima. Ella se rió en vez de enfadarse, y él quedó encantado. Su primera cita había sido en una pizzería barata, pero había sido la noche más divertida de su vida. Mitch le habló de sus planes, escuchó sus sueños y construyeron juntos un futuro tan brillante y prometedor. En su tercer año, el padre de Mitch enfermó gravemente. El seguro no cubría la mayor parte del tratamiento y la familia se encontraba en una situación difícil. Sin dudarlo, Rachel se ofreció a dejar los estudios y buscar un trabajo para ayudar. «Es temporal», dijo Mitch. «En cuanto papá mejore, tú volverás a estudiar y yo montaré mi propio negocio». El padre de Mitch murió un año después, a pesar de sus esfuerzos. Para entonces, Rachel trabajaba de cajera en el Economy y le iba bastante bien. Aunque el sueldo era escaso, podían permitirse alquilar un piso e incluso ahorrar un poco. Mitch, devastado por la muerte de su padre, se esforzó por terminar la universidad y aceptó un trabajo como vendedor de electrónica.
Sus sueños de tener su propio negocio estaban en suspenso, pero Rachel creía, era temporal. Se casaron modestamente, en presencia de sus amigos y familiares más cercanos. Empezaron a construir una vida juntos. Al principio todo iba bien. Trabajaban, ahorraban dinero para el pago inicial de una casa, hacían planes para el futuro. Entonces, algo cambió. Rachel no podía decir exactamente cuándo, pero poco a poco Mitch empezó a interesarse menos por sus planes. Con más frecuencia se quedaba hasta tarde después del trabajo, con menos frecuencia hablaba de la perspectiva de montar su propio negocio. Hacía 5 años que habían comprado por fin una casita en un barrio tranquilo, no la que habían soñado, pero sí un rincón propio. La hipoteca era manejable si ambos trabajaban. Pero fue entonces cuando la responsabilidad económica empezó a recaer cada vez más sobre los hombros de Rachel. Al principio, discretamente. Mitch le pedía que pagara las facturas prometiendo devolverle su parte más adelante. Luego, abiertamente. Las comisiones eran inestables, los clientes no llegaban, el mercado estaba en declive. Rachel devolvió la fotografía a la estantería sintiendo un sabor amargo en la boca. ¿Qué había sido de aquel tipo ambicioso que soñaba con conquistar el mundo? ¿Qué había sido de los dos? ¿Cuándo se habían convertido en esas personas cansadas que apenas llegaban a fin de mes? El sonido de un mensaje la sacó de sus cavilaciones. Francisco. Reunión cancelada. Puedo pasarme a las 3 si todavía estás en casa. Llevaré helado. Rachel frunció el ceño. Una extraña coincidencia después de haber visto el mensaje de Frances a Mitch. Pero tal vez la reunión se había cancelado de verdad. No se podía desconfiar de todos los que la rodeaban. Claro, te espero, respondió. Frances llegó a las 3 en punto, con una bolsa de helado y una botella de vino. Tenía muy buen aspecto. Nuevo corte de pelo, maquillaje ligero, vestido veraniego, a pesar del frío. Pensé en darme un capricho antes de la reunión, explicó al notar la mirada de Rachel. El cliente canceló, pero yo ya estaba arreglada. ¿Te sienta bien?, sonrió Rachel con sinceridad. ¿Es un vestido nuevo? Sí, me lo compré ayer. Frances se dio la vuelta. Me lo probé para un proyecto y no pude resistirme. Estaban en la cocina poniendo helados en cuencos. Frances hablaba de trabajo, de un nuevo proyecto, de un cliente difícil. Rachel escuchaba, pero su mirada volvía una y otra vez al vestido de colores brillantes de su amiga. Algo en él le resultaba extrañamente familiar. ¿Y Mitch y tú?, preguntó Frances de repente cambiando de tema. ¿Va todo bien? Sí, bien, respondió Rachel automáticamente. ¿Aunque? Frances dio un paso adelante. No lo sé. Rachel negó con la cabeza. A veces creo que está distante, constantes retrasos en el trabajo, nuevos amigos de los que no sé nada. Solo intenta avanzar en su carrera, dijo Frances en voz baja. Es importante para los hombres. Supongo que sí, asintió Rachel insegura. Es raro que nunca me dé detalles. Creo que antes compartíamos más cosas. Es normal en una relación duradera. Frances se puso la mano en la palma de la mano. Cuando pasas el primer enamoramiento, hay una rutina. Quizá necesites algo de variedad. ¿Una cita especial? ¿Un viaje de fin de semana? Hace falta dinero, que no tenemos, suspiró Rachel. Apenas podemos hacer frente a los pagos mensuales. Frances frunció el ceño. ¿Tan mal está? No es para tanto. Rachel picoteó el helado derretido con la cuchara. Es solo que últimamente he estado cubriendo la mayor parte de los gastos. Mitch dice que le cuesta hacer encargos, pero le llegan cosas nuevas, relojes, zapatillas, y no me dice cuánto cuestan. Quizá no quiera molestarte con los detalles, sugirió Frances, aunque había algo extraño en su voz. Los hombres a veces ocultan esas cosas por orgullo. Tal vez, aceptó Rachel sin querer insistir en el tema. No debería haber sacado el tema, ni siquiera delante de su mejor amiga. Charlaron durante otra hora antes de que Frances se marchara. Tengo que irme,
dijo mirando el reloj. Le prometí a mi madre que iría hoy. Rachel la acompañó hasta la puerta. Cuando se despidió de ella con un abrazo, sintió un olor extraño. No era el perfume que Frances solía usar. ¿Un perfume nuevo?, preguntó Rachel. Frances se quedó paralizada un momento. Sí, respondió rápidamente. Me dieron una muestra en la tienda. ¿Te gusta? No es habitual, dijo Rachel con evasivas. Cuando la puerta se cerró tras Frances, Rachel volvió al salón y se desplomó en el sofá. Una extraña inquietud no la abandonaba. Encendió la televisión intentando distraerse, pero sus pensamientos giraban en torno a Mitch, el reloj nuevo, los mensajes de Frances, su vestido y perfume nuevos. A las 8 de la tarde, cuando oscurecía tras su ventana, Rachel oyó el ruido de un coche que se detenía. Mitch había vuelto del trabajo. Entró en la casa tarareando algo para sí mismo. Hola. Parecía cansado, pero contento. ¿Cómo te ha ido el día? Tranquilo, respondió ella. Frances ha pasado por aquí. ¿Sí? Mitch abrió la nevera y sacó una cerveza. ¿Qué tal estaba? Bien. Habló del nuevo proyecto. Mitch asintió, pero Rachel se dio cuenta de que evitaba mirarla. ¿Ha ido bien el inventario?, preguntó ella. Ah, sí, ha ido muy bien. Tim incluso prometió una prima si las ventas eran buenas este mes. Eso es genial. Rachel lo observó, buscando señales de... ¿Qué? No lo sabía. ¿Has cenado? Sí, comí algo con los chicos después del trabajo. Entró en el salón y se dejó caer en el sofá junto a ella. Había algo raro en su comportamiento, demasiado relajado, casi juguetón. Estás de muy buen humor para alguien que se ha pasado el día haciendo inventario, comentó Rachel. Mitch se encogió de hombros. Solo ha sido un buen día. Tim insinuó un posible ascenso en un futuro próximo. ¿En serio? Rachel se animó. Sería estupendo. Sí. Mitch dio un sorbo a su cerveza. ¿Te importa si veo el partido? Cambió el canal a uno de deportes sin esperar respuesta. Rachel reprimió un suspiro. Su conversación se había minimizado de nuevo. Más tarde, mientras se preparaban para irse a la cama, Rachel se dio cuenta de otra rareza. Mitch se había duchado antes de acostarse, lo cual no era inusual en sí mismo, pero el hecho de que se hubiera frotado el cuello y detrás de las orejas durante largo rato, como si intentara lavarse algo, le pareció extraño. ¿Estás sucio ahí dentro?, le preguntó cuando salió del baño. ¿Qué? Parecía casi asustado. No, es que había sido un día muy largo, quería quitarme el cansancio. Rachel estaba tumbada en la cama, sintiendo cómo muchas pequeñas dudas se acumulaban en un gran nudo de ansiedad. No quería ser una esposa desconfiada. No quería vigilar todos los movimientos de su marido, pero algo estaba pasando y no podía ignorarlo para siempre. Hablaré con él mañana, se prometió a sí misma. Hablaremos seriamente de nuestras finanzas, de su extraño comportamiento, del futuro. Pero el día siguiente trajo nuevas preocupaciones. La tubería bajo el fregadero reventó y hubo que llamar inmediatamente a un fontanero. Mitch se fue temprano, diciendo que había prometido ayudar a un colega con una mudanza. La conversación seria se posponía de nuevo. El lunes, de camino a casa desde el trabajo, Rachel decidió pasar por el supermercado. Estaba eligiendo unas verduras cuando vio una figura familiar en el pasillo de enfrente. Mitch. Tenía que trabajar hasta las 8, pero solo eran las 6. Rachel quiso llamarle, pero en ese momento se le acercó Frances. Le dijo algo, se rió y luego, mirándole, le dio un rápido beso en la mejilla. Rachel se quedó paralizada con el calabacín en la mano. Podría haber sido solo un gesto amistoso, ¿no? Frances siempre había sido una persona táctil, pero ¿por qué había mirado a su alrededor antes de hacerlo? ¿Y qué hacían juntas en el supermercado cuando se suponía que las dos estaban trabajando? Rachel las observó mientras escogían juntas la compra y hablaban animadamente.
Por un momento, Rachel sintió deseos de acercarse y preguntar directamente, pero algo la detuvo. ¿Miedo? ¿Inseguridad? ¿No quería saber la verdad? Rachel dejó el carrito y salió de la tienda, sin que ni su marido ni su amiga se dieran cuenta. En el coche, permaneció largo rato con la mirada perdida. Quizá todo esto tuviera una explicación. Quizá realmente se estaba volviendo paranoica. Sonó el teléfono. Mitch. Hola, cariño. Su voz sonaba despreocupada. Hoy voy a trabajar hasta tarde. Hay un gran envío que tengo que revisar. Rachel se tragó un nudo en la garganta. Bien. ¿A qué hora te espero? A las 9 como muy pronto. No esperes con la cena. De acuerdo, dijo en voz baja. Buena suerte con la entrega. Colgó el teléfono y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Le había mentido. Ahora mismo, sin dudarlo ni un segundo. ¿Qué otra cosa era una mentira? Rachel arrancó el coche y condujo hasta su casa, tratando de asimilar todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Las novedades, los constantes retrasos en el trabajo, la reducción de las aportaciones económicas al presupuesto familiar, los mensajes de Frances, su repentina cercanía. En casa, se dirigió directamente al dormitorio y abrió el cajón de la cómoda donde Mitch guardaba sus papeles. Facturas de tarjetas de crédito, extractos bancarios. Nunca los había revisado, confiaba en su marido. Ahora, al revisar los papeles, Rachel vio gastos extraños, restaurantes que nunca habían visitado juntos, compras en una joyería, pagos de un hotel en las afueras de la ciudad. Se hundió en la cama, apretando las pruebas entre las manos. Quizá todo aquello tuviera una explicación. Tal vez Mitch estaba realmente reunido con clientes o colegas. Quizá Frances solo le estaba ayudando a elegir un regalo para su aniversario. Pero en el fondo, Rachel sabía la verdad, solo que aún no estaba preparada para afrontarla. El día del ascenso empezó de forma rutinaria. Rachel había recibido la noticia hacía una semana, pero ni siquiera se lo había dicho a Mitch. Quería que fuera una sorpresa. Ahora ella, cajera superior con un sueldo mayor y varias subordinadas, estaba frente al espejo probándose una blusa que había comprado para la ocasión. La blusa era barata, pero resultaba elegante, azul oscuro, con un pequeño estampado floral que acentuaba su figura mejor que el uniforme informe del supermercado. Rachel sostuvo la mirada en su reflejo. A sus 35 años, seguía siendo una mujer atractiva, aunque los años de fatiga le habían dejado marcas alrededor de los ojos. Por alguna razón, hoy quería estar especialmente guapa. ¿A dónde vas con esa ropa? Mitch apareció en la puerta del dormitorio. Había estado inusualmente atento los últimos días, incluso había preparado la cena 2 veces. Esta noche tengo un pequeño evento, sonrió Rachel. ¿Recuerdas lo que te dije sobre las evaluaciones de rendimiento en el trabajo? Mitch frunció el ceño, obviamente sin acordarse. Rachel reprimió un suspiro. Sin duda se lo había contado varias veces. No importa. De todos modos me han ascendido a cajera superior con tareas administrativas adicionales. ¿De verdad? Mitch parecía realmente sorprendido. Enhorabuena. Quiero decir, eso es estupendo. Gracias. Rachel sintió una oleada de calidez por su reacción. Pensé que podríamos celebrarlo esta noche. Hace tiempo que no salimos juntos. Claro, asintió él. Tengo la noche libre. ¿A dónde quieres ir? ¿Quizá al Red Mill? No es nada lujoso, pero es acogedor. El Molino Rojo estaría muy bien, asintió Mitch. Oye, ¿por qué no llamamos a Frances? A ella también la acaban de ascender. Doble celebración. Rachel dudó un momento. Quería que fueran solo ellos dos, pero Frances era su mejor amiga. Y si Mitch estaba sugiriendo que la invitara, quizás sus sospechas eran infundadas. Buena idea, aceptó. Le enviaré un mensaje. Frances respondió casi al instante. Por supuesto que lo haré. Es todo un logro. ¿Nos vemos allí a las 7? Rachel envió una confirmación y volvió a su reflexión.
Todavía le asaltaban pequeñas dudas, pero hoy las dejó a un lado. Hoy era su día, su pequeña victoria, y solo quería saborearla. El Molino Rojo era una pequeña cafetería de estilo pseudo-rústico, mesas de madera, luz tenue, música discreta. No era el sitio más caro de la ciudad, pero estaba muy por encima de su nivel habitual. Rachel y Mitch llegaron puntuales, y la camarera los acompañó a una mesa junto a la ventana. ¿Aún no ha llegado Frances? Mitch echó un vistazo a la sala. Me ha mandado un mensaje diciendo que llegaría 10 minutos tarde, contestó Rachel mirando el menú. Los precios eran más altos de lo que recordaba, pero esta noche podía permitírselo. El camarero trajo agua y una cesta de pan. Mitch examinó las botellas que había detrás de la barra. ¿Crees que deberíamos pedir vino para cenar? ¿Por qué no?, sonrió Rachel. Después de todo, es una ocasión especial. En ese momento Frances apareció en la puerta. Rachel la saludó con la mano y su amiga, al percatarse de su presencia, cruzó el salón. Estaba impresionante con un vestido negro ajustado que Rachel no había visto nunca. Siento llegar tarde. Frances besó a Rachel en la mejilla y abrazó ligeramente a Mitch. No había forma de que el cliente quisiera terminar la reunión. No pasa nada, acabamos de sentarnos, sonrió Rachel. Estás guapísima. Ah, ¿esto? Frances pasó la mano despreocupadamente por encima del vestido. Estaba de oferta. No pude resistirme. Se sentó frente a Rachel, al lado de Mitch. El camarero se acercó para pedirle la bebida. Una botella de Cabernet Sauvignon, dijo Mitch con seguridad. Algo de precio medio. Rachel se sorprendió un poco. Normalmente prefería la cerveza al vino. Cuando el camarero se marchó, Frances se inclinó hacia adelante. Cuéntame todos los detalles. ¿Cómo fue la promoción? Rachel empezó a hablar de la reunión con el director, las nuevas responsabilidades, el pequeño pero agradable aumento de sueldo. Notó cómo Mitch y Frances intercambiaban miradas rápidas cuando ella mencionaba la cantidad. Algo en esas miradas la puso tensa por dentro, pero continuó con la historia, intentando mantener un tono desenfadado. Trajeron el vino. Mitch asumió el papel de catador, aunque nunca antes había mostrado ningún interés por la cultura del vino. ¡Por nuestra Rachel! Frances levantó su copa. ¡Cajera mayor! ¿Quién lo iba a decir? Gracias, sonrió Rachel, aunque la frase «¿quién lo hubiera pensado?» le dolió un poco. Era como si Frances se preguntara si era capaz siquiera de ascender en su carrera. Y brindo también por tu ascenso, añadió Rachel, brindando por su amiga. Lo de jefe de proyecto va en serio. Oh, eso es otro nivel. Mitch puso la mano en el respaldo de la silla de Frances como por accidente. Fran es ahora un auténtico tiburón de los negocios. Rachel se fijó en la abreviatura del apellido. Fran. Había sido la única en llamar así a su amiga. Vamos. Fran dio un codazo juguetón a Mitch. Estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Su interacción parecía demasiado cómoda, demasiado cercana. Rachel bebió un sorbo de vino intentando calmar la creciente ansiedad. Llegaron los menús y la conversación giró en torno a la elección de la comida. Frances recomendó el filete y Mitch estuvo de acuerdo. Rachel eligió la pasta con marisco, más barata pero aún así un lujo inasequible para un día cualquiera. Durante la cena, Frances habló de su nuevo proyecto, gesticulando con su copa de vino. Mitch la escuchaba con indisimulada admiración, haciendo preguntas, riéndose de los chistes. Rachel se sentía como una tercera rueda, como si estuviera en la cita de otra persona. ¿Sabías que los Ellison se iban a divorciar? Frances cambió de tema de repente. ¿De verdad? Rachel se sorprendió. Los Ellison eran sus vecinos, parecían la pareja perfecta. ¿Qué ha pasado? La historia clásica. Frances se encogió de hombros. Él conoció a una joven secretaria. Ella encontró un mensaje de texto en su teléfono. Es como una novela romántica barata.
Pobre Linda, suspiró Rachel. Llevan juntos casi 20 años. Ese es el problema, intervino Mitch. 20 años de lo mismo. Eso volvería loco a cualquiera. Rachel se quedó paralizada con el tenedor en la mano. ¿Así que estás justificando el engaño? Yo no he dicho eso. Mitch levantó las manos. Solo entiendo cómo puede ocurrir. La gente cambia, los sentimientos se enfrían. Tú nunca harías eso, ¿verdad, Mitch? La voz de Frances sonaba extraña, burlona o desafiante. Mitch tosió, evitando la mirada de Rachel. Por supuesto que no. Soy un marido fiel. Algo en la forma en que lo dijo, en la sutil sonrisa de Frances, hizo que a Rachel se le apretara el corazón. Hablaban de infidelidad con tanta facilidad, tan a la ligera, como si estuvieran probando su reacción. De todos modos, volvió a cambiar de tema Frances, he oído que planean abrir una nueva sección de productos ecológicos en el Economy. Quizá te coloquen allí, Rach. El resto de la cena transcurrió con el mismo ritmo tenso. Rachel estaba cada vez más callada, observando a su marido y a su amiga. Era como si fueran ajenos a su presencia, intercambiando bromas que solo ellos dos podían entender, tocándose las manos para pasar la sal o el pan, hablando de personas y lugares desconocidos para Rachel. Cuando llegó el menú de postres, Mitch y Frances decidieron repartirse la tarta de chocolate entre los dos. «¿No te importa, verdad, Rach?», preguntó Frances. «Es enorme. De todas formas, no podremos con ella». «No me importa», contestó Rachel en voz baja. «Ya he tomado bastante café». Las miró comer del mismo plato, sonriendo. En ese momento Rachel se dio cuenta por fin de que algo estaba pasando entre ellos. Su marido y su mejor amiga era demasiado doloroso para darse cuenta del todo. Después del postre, Frances se disculpó y se retiró al servicio. Mitch la siguió con la mirada y luego se fijó en Rachel. «Hoy pareces tranquila», comentó. «¿Va todo bien?» «Sí, solo cansada», mintió Rachel. «Ha sido un día muy largo». «Pero ha sido un buen día, ¿no?», sonrió. «Un ascenso es genial. Estoy muy orgullosa de ti». Las palabras que deberían haber sido cálidas sonaron falsas. Rachel asintió, sin confiar en su voz. El camarero se acercó con la cuenta. «Yo me encargo de la cuenta». Mitch le tendió la mano, pero cuando el camarero depositó la carpeta sobre la mesa, se metió en los bolsillos. «Maldita sea, creo que me he olvidado la cartera en la otra chaqueta». Rachel lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. «¿Cómo puedes olvidarte la cartera yendo a un restaurante?» Frances volvió a la mesa. «Oh, ¿ha llegado ya la cuenta?» Abrió el bolso y frunció el ceño. «Dios, qué vergüenza. Creo que me he dejado el bolso en la oficina. Lo saqué después de una reunión con un cliente y se me olvidó volver a meterlo». Rachel desvió la mirada de su marido a su amiga. Era tan obvio, tan torpe, que parecía casi cómico. Ni siquiera se molestaron en inventar excusas plausibles. «No te preocupes». La voz de Rachel sonó sorprendentemente tranquila. «Lo pagaré yo». Sacó la cartera y la abrió. Dentro había una sola tarjeta de crédito, casi hasta el límite. Rachel lo sabía porque había comprobado el saldo ayer. Quedaban menos de $100 de crédito disponible. La cuenta del restaurante era de $92, sin incluir la propina. Introdujo la tarjeta en el terminal y sintió los ojos de Mitch y Frances clavados en ella. La observaban con una extraña tensión, casi con expectación. Rachel introdujo el número PIN, rezando para que la transacción se realizara. El terminal parpadeó en verde. «Aprobado». «Espero que no te hayas gastado todo el dinero», bromeó Mitch mientras el camarero se llevaba el terminal. «Las facturas de los servicios públicos vencen este mes». «Ya sé lo de los servicios», replicó Rachel en voz baja. «Al fin y al cabo, soy yo quien los ha estado pagando durante los últimos 3 meses. Oye, te dije que te lo compensaría en cuanto mejoraran las cosas en el trabajo». La voz de Mitch adquirió un tono defensivo.
Claro, asintió Rachel intentando que no le temblaran las manos. Vamos, intervino Frances. No estropees la velada hablando de dinero. Rachel, te han ascendido. Las cosas van a ir mejor. Sí, sonrió Mitch, pero Rachel vio algo frío en sus ojos. Apenas tenías dinero para pagar la cena. ¿Por qué iba a querer una esposa pobre como tú? Frances se rió. Demasiado alto, demasiado juguetón. En su risa, Rachel oyó el mismo desdén en las palabras de Mitch. El tiempo pareció detenerse. Rachel estaba sentada mirando a las dos personas más cercanas a ella, riéndose de ella, de su situación económica, del hecho de que acababa de gastar su último dinero en pagar su entretenimiento. Algo hizo clic en su cabeza. Como en un momento de repentina lucidez, los meses, los años de su vida juntos pasaron ante ella. Mitch, olvidando constantemente su parte de las facturas. Mitch, diciendo que su sueldo llegaba tarde, pero comprando cosas nuevas. Mitch, que pedía prestado dinero para un par de días y nunca lo devolvía. Rachel recordó la última vez que comprobó el presupuesto familiar. Su contribución era casi el 80% de todos los gastos. En el último año había pagado 2 seguros de coche, los impuestos de la propiedad, todos los servicios, la mayor parte de la comida y las reparaciones del tejado con goteras. ¿Dónde estaba el dinero de Mitch? Rachel desvió la mirada hacia Frances, hacia su vestido nuevo, los delicados pendientes, la cara manicura. En la muñeca izquierda de Frances brillaba una pulsera muy parecida a la que Rachel había visto en el catálogo de joyas que Mitch había dejado sobre la mesa de la cocina hacía un mes. «Rach, ¿estás bien?» La voz de Frances la sacó de su aturdimiento. «Sí». Rachel se levantó, recogiendo sus cosas. «Solo cansada. Creo que deberíamos irnos a casa». Salieron del restaurante al aire fresco de la noche. Frances se despidió de Rachel con un abrazo. «Me alegro mucho de tu ascenso». En su voz se percibía una calidez genuina, pero Rachel ya no podía creerlo. Asintió recatadamente, sin responder al abrazo. Hubo un silencio tenso en el coche de camino a casa. Mitch encendió la radio, pero Rachel la apagó de inmediato. «¿Ocurre algo?», le preguntó, lanzándole una rápida mirada. Rachel no contestó. Se quedó mirando por la ventanilla las casas, las calles, las farolas que pasaban. Algo se rompió en su interior, no el corazón. Algo más fundamental. ¿Confianza? ¿El respeto? Ni ella misma podía definirlo. Una cosa que Rachel sabía con certeza era que su matrimonio había terminado esta noche en la mesa del Molino Rojo. Legalmente, seguían siendo marido y mujer, pero emocionalmente, espiritualmente, todo se había desmoronado. Sus palabras, sus risas con Frances, el darse cuenta de cuánto tiempo la habían utilizado, era demasiado para perdonarlo. En casa, Mitch se dirigió directamente a la ducha, como si tratara de evitar la conversación. Rachel estaba sentada en la cocina mirando las facturas que había sobre la mesa. La factura de la luz, la del agua, la de internet, la de la tarjeta de crédito de Mitch, que por alguna razón ella siempre pagaba, la de su propia tarjeta de crédito, el recibo del seguro. Cuando Mitch salió del baño, ella seguía sentada revisando los papeles. «¿Te vas a la cama?», preguntó él observándola desde la puerta. «Pronto», respondió Rachel sin levantar la vista. «Tengo que comprobar una cosa». Mitch permaneció de pie unos segundos más. Luego se encogió de hombros y entró en el dormitorio. Rachel oyó crujir la cama bajo su peso, le oyó darse la vuelta un par de veces para ponerse más cómodo y luego se quedó en silencio. Solo entonces se permitió llorar, en silencio, conteniendo los sollozos con la mano. No lloraba por Mitch, por su matrimonio. Lloraba por los años perdidos, por su ceguera, por su obstinación en no querer ver la verdad. Pero eran las últimas lágrimas que derramaría por él. Enjugándose los ojos, Rachel volvió a mirar las facturas.
Empezó a hacer una lista. Todos los gastos del año anterior, todo lo que ella había pagado y todo lo que Mitch había pagado. El panorama se volvía sombrío, pero claro. Rachel no sabía qué haría mañana ni pasado mañana. No sabía cómo enfrentarse a su marido y a su exnovia, cómo seguir adelante con su vida. Pero de algo estaba segura: ya nadie la utilizaría, nadie se reiría de su ingenuidad y bondad. Eso se acababa hoy. Cerrando el cuaderno en el que había estado calculando, Rachel se levantó por fin y fue al dormitorio. Mitch dormía plácidamente, ocupando casi toda la cama, como de costumbre. Ella se tumbó en el borde, intentando no tocarlo. Mañana sería un nuevo día. Un día en el que por fin se enfrentaría a la verdad y haría lo que debería haber hecho hacía tiempo. Rachel se despertó antes que su despertador. El sueño no le trajo descanso, solo un revoltijo de sueños inquietantes. Mitch seguía dormido de espaldas a ella. Salió de la cama con cuidado de no despertarlo. Hoy había decidido tomarse el día libre, por primera vez en mucho tiempo, no por enfermedad ni por motivos familiares, sino para ella misma. En la cocina, Rachel preparó café y llamó al trabajo. Maud, que atendió la llamada, no hizo preguntas. «Por supuesto, cariño», dijo. «Ya era hora de que te tomaras un día libre. Con tu nuevo estatus es perfectamente aceptable». Rachel le dio las gracias y colgó. Sorbió despacio su café, mirando por la ventana el cielo gris de la mañana. Sentía un extraño vacío en su interior. No dolor ni rabia, sino un vacío, como si alguien le hubiera quitado toda emoción, dejándole solo una cáscara. Cuando Mitch por fin se despertó y fue a la cocina, Rachel ya estaba completamente vestida. «¿Hoy no trabajas?», se preguntó, sirviéndose una taza de café. «Me he tomado el día libre», respondió ella tratando de ser neutral. «Quiero visitar a mi madre, hace tiempo». Mitch asintió, claramente no muy interesado. «Hoy voy a llegar tarde porque tengo que hacer un envío importante y tengo que arreglar el papeleo». «Claro», Rachel esbozó una sonrisa mecánica. «Que tengas un buen día». Esperó a que Mitch se fuera y cogió las llaves del coche y el teléfono. Su madre vivía a 3 horas de distancia y mantenían una relación incómoda. Rachel no la había visitado en más de un año, pero hoy necesitaba una coartada, no una reunión familiar. Rachel vio a Mitch marcharse en su Ford usado y esperó 10 minutos. Luego subió a su coche y lo siguió con cuidado. Se mantuvo a una distancia decente, sabiendo que Mitch no estaba especialmente atento a su entorno y que era poco probable que se fijara en ella. Para su sorpresa, Mitch no condujo hacia la tienda de electrónica donde trabajaba, sino en la dirección exactamente opuesta. Tomó una carretera que conducía a un centro comercial a las afueras de la ciudad. Rachel lo siguió, manteniendo las distancias. El centro comercial estaba casi vacío, día laborable, a media mañana. Mitch aparcó cerca de la entrada lateral y permaneció sentado en el coche, mirando el reloj. Rachel se apartó lo suficiente para que no vieran su coche y esperó. 15 minutos después, un Honda rojo familiar se detuvo junto al coche de Mitch. Francis. A Rachel se le encogió el corazón, aunque en el fondo ya sabía que era a ella a quien vería. Mitch salió del coche y se dirigió hacia Frances. Se encontraron en la puerta de su coche. Rachel vio cómo su marido abrazaba a su amiga y la besaba suavemente en los labios. No un breve saludo, sino un beso largo y apasionado de amantes que hacía mucho tiempo que no se veían. Sintió náuseas, pero se obligó a seguir mirando. Mitch y Francis, cogidos de la mano como adolescentes, se dirigieron a la entrada del centro comercial. Rachel esperó a que se escondieran dentro, salió del coche y los siguió, manteniendo una distancia prudencial. Dentro del centro comercial hacía fresco y estaba tranquilo. Las tiendas acababan de abrir y los escasos visitantes paseaban tranquilamente por los amplios pasillos. Rachel vio a Mitch y Francis en el escaparate de una joyería.
Estaban acurrucados y discutían algo, señalando las joyas expuestas. Rachel se escondió detrás de una columna decorativa y observó cómo su marido y su amiga entraban en la joyería. A través de la cristalera, ve a Mitch decirle algo al vendedor, que saca una bandeja con joyas. Frances se prueba varios collares y se detiene en uno, de plata, con un pequeño colgante. Mitch asiente con la cabeza y saca una tarjeta de crédito. La misma tarjeta de crédito que Rachel utilizó ayer para pagar la cuenta. La tarjeta de crédito que ha estado pagando mensualmente con su sueldo porque Mitch dijo que ahora no podía hacer su parte. El vendedor mete el collar en una bonita caja. Mitch paga e inmediatamente le entrega el regalo a Frances, que le abraza feliz. Se besan de nuevo, ignorando las miradas de desaprobación de una pareja mayor que pasaba por allí. Rachel siente que algo muere en su interior. No el amor, que había muerto la noche anterior en el restaurante. No, era la última esperanza de que todas sus sospechas no fueran más que paranoia, de que hubiera alguna explicación inocente para todo lo que estaba ocurriendo. Vio cómo Mitch y Francis salían de la joyería y se dirigían a la cafetería de la primera planta. Se sientan en una mesa del rincón, piden algo, siguen hablando sin soltarse la mano. Ríen, hacen planes, viven sus vidas secretas que Rachel nunca debió conocer. Escondida tras una palmera artificial, los observó durante otra media hora. Luego, cuando terminaron su café y se dirigieron a la salida, Rachel se apresuró hacia su coche para no ser vista. En el coche, se quedó un buen rato mirando el espacio que tenía delante. Se preguntó a dónde irían después, quizá al hotel de las afueras, cuyos cheques había encontrado entre las cosas de Mitch. Pero no tenía fuerzas para seguirlos, no tenía fuerzas para ver más pruebas de lo que ya estaba fuera de toda duda. Rachel arrancó el coche y condujo hasta su casa. Sentía la cabeza extrañamente vacía y sus pensamientos fluían lentamente. Pensó en los años que había pasado con Mitch, en los sacrificios que había hecho por su matrimonio, en cuánto tiempo había hecho la vista gorda ante los signos evidentes de su infidelidad. En casa, Rachel se dio una larga ducha, intentando quitarse la sensación de suciedad y traición. Luego empezó a revisar metódicamente las finanzas que compartían, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, recibos de suministros, todo aquello a lo que no había prestado demasiada atención antes, confiando en su marido. El panorama que se abría ante ella era deprimente. En el último año, Mitch había aportado menos de un tercio del dinero que ella necesitaba. El resto lo cubría Rachel, con su modesto sueldo de cajera, ahorrando para sí misma, negándose los más pequeños placeres. Los gastos de Mitch con la tarjeta de crédito eran impresionantes. Restaurantes, hoteles, joyerías, tiendas de ropa, todas las cosas que nunca había comprado para ella ni para la casa, todos los gastos de los que nunca le había hablado, todo el dinero que había gastado en Frances mientras Rachel apenas llegaba a fin de mes para pagar las facturas conjuntas. Ni siquiera era traición, era algo más fundamental. No solo la estaba engañando emocional y físicamente, sino que le estaba robando, permitiéndole soportar la carga financiera de su vida en común mientras él gastaba dinero en su amante. Alrededor de las 4 de la tarde, sonó el teléfono. Frances. Rachel se quedó mirando la pantalla parpadeante durante un largo rato, sin saber si contestar. Pero entonces decidió que necesitaba oír lo que su antiguo amigo tenía que decirle. «Hola». La voz de Rachel sonaba normal, casi despreocupada. «Rach». Frances sonaba alegre. «¿Qué tal estás? Mitch dijo que te habías tomado el día libre. Qué raro». «Sí, pensé en darme un respiro», contestó Rachel. «¿Qué tal estás? ¿No trabajas?» «Tengo un horario flexible», se rió Frances. «Una de las ventajas de haber ascendido. Escucha, he pensado en pasarme por tu casa esta noche. Podríamos sentarnos a charlar. ¿Puedo invitarte a vino?» Rachel dudó un momento. Una parte de ella quería decir que no, poner fin a esta farsa ahora, pero la otra parte,
la más fría y calculadora, quería oír con qué facilidad Francis podía mentirle a la cara. «Por supuesto», dijo al fin. «Me alegraré de verte». «Estupendo. Llegaré sobre las 7. Mitch dijo que llegaría tarde al trabajo, así que será una noche de chicas». «Genial», sonrió Rachel al teléfono, sabiendo que Frances no podía ver la falsedad en su voz. Al colgar el teléfono, Rachel se sintió extrañamente tranquila. Ahora que sabía la verdad, muchas cosas se estaban aclarando. Todas las rarezas del comportamiento de Mitch, todos los malentendidos, todos los retrasos laborales, se estaban uniendo en una imagen clara. Cuando Frances llegó, Rachel ya había guardado todos sus papeles y se había duchado. Incluso se había maquillado ligeramente y se había puesto una camisa limpia, no por el bien de Frances, sino por el suyo propio. No quería parecer una víctima, no quería que Frances la viera destrozada. El timbre sonó a las 7 en punto. Frances estaba en el umbral con una botella de vino y una caja de bombones. «Empieza la despedida de soltera», anunció alegremente, abrazando a Rachel. Rachel observó que llevaba un collar nuevo, el mismo que Mitch le había comprado esta mañana. Una cadena de plata con un pequeño colgante de estrella de mar. Dejó que su mirada se detuviera un momento en la joya, pero Frances no pareció darse cuenta. Se instalaron en el salón. Frances abrió el vino y Rachel trajo las copas. La conversación fluyó despreocupadamente. Sobre el trabajo, sobre los planes para el fin de semana, sobre la nueva serie de televisión que ambas estaban viendo. «¿Qué tal tu ascenso?», preguntó Frances llenando su copa. «¿Ya te sientes como una jefa?» «Aún no», Rachel negó con la cabeza. «De momento, más responsabilidad que privilegio. ¿Y cómo va tu nuevo proyecto?» «Va despacio». Frances bebió un sorbo de vino. «El cliente está de mal humor, pero nos las arreglamos». «¿Con el que te reuniste esta mañana?», preguntó Rachel inocentemente. Frances se quedó paralizada un momento, pero se recompuso rápidamente. «Sí, ese mismo. Un auténtico perfeccionista, pero paga bien, así que no me quejo». Siguieron hablando como si nada. Rachel observó a Frances, fijándose en lo fácil que mentía, en lo despreocupadamente que creaba reuniones y clientes imaginarios para ocultar sus verdaderas ocupaciones. Después de la segunda copa de vino, Frances se puso más habladora. «Sabes, he estado pensando, ¿no crees que Mitch ha estado un poco distante últimamente?» Rachel casi se atraganta con el vino. ¿De verdad Frances iba a hablar del comportamiento de Mitch con ella? «¿En qué sentido?», preguntó con cautela. «Bueno, ya sabes», Frances hizo un gesto vago con la mano. «Siempre fue tan enérgico, ambicioso, y ahora parece que se deja llevar por la corriente, sin propósito, sin pasión». «Tal vez», aceptó Rachel decidiendo seguirle la corriente. «Pero la gente cambia con el tiempo». «Por supuesto», asintió Frances. «Es que te mereces algo mejor, Rach. Alguien que te aprecie, que te apoye, que no se limite a existir a tu alrededor». Rachel se quedó mirando a su antigua mejor amiga, incapaz de creer lo que oía. Frances sonaba como si realmente se preocupara por su bienestar mientras ella misma estaba arruinando su matrimonio. «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Rachel. «¿El divorcio?» «Dios, no». Frances parecía casi asustada. «Solo digo que tal vez necesites, no sé, refrescar las cosas. Quizás terapia de pareja». Mitch nunca estaría de acuerdo con eso, por supuesto, pero podría ayudar. «Mitch no estaría de acuerdo con muchas cosas», dijo Rachel pensativa, acariciando el borde de su vaso. «Como admitir que gastaba dinero en otra mujer mientras yo apenas llegaba a fin de mes para pagar nuestras facturas». Hubo una gran pausa. Frances dejó lentamente el vaso sobre la mesa. «¿Qué quieres decir?». Su voz sonaba tensa. «Nada en particular». Rachel se encogió de hombros. Solo pensaba en voz alta. «Bonito collar, por cierto. ¿Es nuevo?». La mano de Frances se dirigió involuntariamente al colgante. «Sí, lo compré el otro día.
Lo vi en un escaparate y no pude resistirme. Estrella de mar, dijo Rachel, una elección poco habitual. Me encanta el mar, replicó rápidamente Frances. Siempre me ha gustado. Sabes, solíamos ir con mis padres todos los veranos. Por supuesto, asintió Rachel. Ya me lo habías contado. Aunque, si no recuerdo mal, tu criatura marina favorita era un pulpo, no una estrella de mar. Frances se rió nerviosamente. Los gustos cambian. Por cierto, ¿has pensado en cambiarte el pelo? Algo más moderno, algo más moderno. A Rachel no se le pasó por alto el repentino cambio de tema. Dejó que la conversación se alejara, hablando de moda, de peinados, de las últimas tendencias, pero en su interior la irritación iba en aumento. Con qué facilidad le mentía Frances, con qué despreocupación mantenía esta falsa conversación, fingiendo ser una amiga cariñosa. Después de la tercera copa de vino, a Frances se le soltó aún más la lengua. ¿Sabes lo que le falta a Mitch? Se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de compartir un secreto. Riesgo, emoción, está atrapado en la rutina, y eso le está matando. ¿Y qué le sugieres?, preguntó Rachel tratando de mantener la voz firme. Una sorpresa, una sorpresa. Frances sonrió ampliamente. Por ejemplo, le encanta que le masajeen la espalda después de la ducha. Se relaja tanto, tan flexible. Rachel se quedó helada. Nunca le había dado un masaje a Mitch después de la ducha. No formaba parte de su rutina. Pero ¿cómo iba a saber Frances lo que le gustaba a Mitch después de la ducha, a menos que... Tienes razón, dijo Rachel lentamente. Hacía mucho tiempo que no le daba un masaje. Frances, sin darse cuenta de la reserva, continuó. Y también le vuelven loco esas trufas de chocolate con licor. ¿Sabes de las que hablo? ¿Las de cereza? Rachel lo sabía. Mitch siempre decía que odiaba el licor de cereza. Siempre las rechazaba si ella se las ofrecía. Pero al parecer sus gustos eran diferentes con Frances. Sí, asintió ella. A Mitch le gustan mucho. Y además, Frances se inclinó aún más. Se vuelve loco cuando te pones algo rojo. Dice que es el color más sexy. Rachel recordó que se había comprado un vestido rojo para su aniversario de boda hacía 2 años. Mitch había dicho entonces que le parecía vulgar, que el rojo era un color para solteronas, no para mujeres casadas. No volvió a ponérselo y acabó regalándolo a una tienda de beneficencia. Tendré que comprarme algo rojo, dijo Rachel, sintiendo que la rabia le hervía por dentro. Ya que le gusta tanto. Desde luego. Frances soltó una risita. Y otra cosa, ¿sabes qué? En realidad odia esa vieja cama tuya. Dice que los muelles se le clavan en la espalda y... Se detuvo de repente, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Hubo una gran pausa. Frances palideció y miró a Rachel con los ojos muy abiertos. Quiero decir, se quejó conmigo una vez, en una conversación. Solo mencionó... Por supuesto, asintió Rachel con calma. En conversación. Cuando discutíais... ¿De qué exactamente? Frances se relamió los labios resecos. No me acuerdo exactamente. ¿Algo sobre renovaciones? Sí, dijo que ibas a redecorar y yo le pregunté si ibas a cambiar los muebles. Curioso. Rachel tomó un sorbo de vino. Porque nunca hemos hablado de renovaciones. No tenemos dinero para ello. Hablando de dinero, ¿no te parece extraño que Mitch siempre se esté quejando de la falta de dinero y, sin embargo, pueda permitirse regalarte un collar de estrellas de mar de plata? El rostro de Frances se puso aún más pálido. No sé a qué te refieres. Sí que lo sabes. La voz de Rachel seguía siendo tranquila, pero había una nota de acero en ella. Te vi en el centro comercial esta mañana. Le vi comprándote ese collar. Os vi besándoos. Frances abrió la boca pero no pudo pronunciar palabra. Parecía alguien pillado infraganti, asustado, confuso, sin saber qué decir. Rach, puedo explicártelo, dijo por fin. No es lo que piensas.
¿Qué se supone que debo pensar? Rachel la dio la cabeza. ¿Que mi marido y mi mejor amiga son solo amigos? ¿Que te compra joyas por amistad? ¿Que sabes qué tipo de dulces le gustan y de qué color le excitan solo porque sois buenos amigos? No queríamos que fuera así. Frances bajó los ojos. Simplemente pasó. Luchamos contra los sentimientos de verdad, pero a veces la atracción es demasiado fuerte para resistirse. Rachel miró fijamente a la mujer que tenía delante, a la que había considerado su mejor amiga durante casi 20 años, la mujer a la que había confiado sus secretos, sus miedos, sus esperanzas, la mujer que la había traicionado de la forma más dolorosa. ¿Cuánto tiempo ha durado esto?, preguntó Rachel. Frances tragó saliva. 10 meses, casi un año. Rachel asintió, aceptando la información. 10 meses. Todo ese tiempo habían estado engañándola, riéndose a sus espaldas, compartiendo cama mientras ella trabajaba, ahorraba dinero, intentaba mantener a flote su barco familiar. ¿Pensabas decírmelo o estabas esperando a que lo adivinara? Mitch quería contarlo, se apresuró a decir Frances. Sinceramente, pero no sabía cómo, temía hacerte daño. Qué noble por su parte, dijo Rachel secamente. ¿Y tú? ¿También tenías miedo de hacerme daño mientras te acostabas con mi marido? Frances se estremeció ante lo directo de la pregunta. Rach, por favor, nunca quisimos hacerte daño, es solo que, a veces no se puede ayudar al corazón. Pero la mano sí puede, dijo Rachel. La mano que firma la factura del hotel, la mano que acepta regalos comprados con dinero que se suponía que iba a pagar nuestras facturas. No lo entiendes, negó Frances con la cabeza. Lo que hay entre nosotros es real, nos queremos. Tal vez. Rachel se encogió de hombros. ¿Pero sabes qué más es real? Las facturas que pago cada mes, la hipoteca que cubro con mi sueldo de cajera, las facturas de los servicios públicos que, de alguna manera, siempre recaen sobre mis hombros mientras mi marido se gasta el dinero en regalos para su amante. Frances parecía confusa. No sabía que tuvieras tantos problemas económicos. Mitch me dijo que te iba bien económicamente. Claro que sí, sonrió Rachel con amargura. Porque, si no, ¿cómo iba a explicar los restaurantes, hoteles y regalos tan caros? Era más fácil decir que tenía dinero que admitir que le estaba robando a su propia mujer. Frances permaneció sentada en silencio con la cabeza gacha. El collar de estrellas de mar brillaba alrededor de su cuello a la luz de la lámpara de mesa. Creo que será mejor que te vayas, dijo Rachel en voz baja. Frances asintió y se levantó. Parecía destrozada, pero no arrepentida. Rach, nunca quise que pasara esto. Espero que algún día puedas perdonarnos. Rachel la miró sin comprender. ¿Sabes qué es lo curioso, Fran? Yo podría perdonar el engaño. La gente comete errores, se deja llevar, se entrega a la pasión. Pero la forma en que ambos me utilizasteis, la forma en que os burlasteis de mí a mis espaldas, la forma en que me dejasteis luchar sola con los problemas económicos mientras vosotros disfrutabais de vuestras vidas, eso es algo que nunca os perdonaré. Frances bajó los ojos. Lo entiendo, lo siento. La puerta se cerró tras ella y Rachel se quedó sola. Volvió al sofá y se sirvió otra copa de vino. Una extraña sensación de vacío la invadió. Las últimas dudas se habían disipado. La verdad, tan amarga como había sido, por fin se presentaba ante ella en todo su indecoroso esplendor. Rachel se sentó a la mesa de la cocina en completo silencio. El reloj marcaba casi medianoche, pero Mitch aún no había llegado a casa. Los papeles se extendían ante ella. Facturas, extractos, recibos, cuidadosamente organizados por meses. Contaban la historia que se había negado a ver durante tanto tiempo. Tras la marcha de Frances, había pasado horas analizando metódicamente las finanzas familiares del último año. Hacía tiempo que Mitch la había convencido de que era mejor dividir las responsabilidades.
Ella pagaba algunas facturas, él otras. Cómodo y práctico. Solo ahora, mirando los extractos bancarios y los recibos, Rachel veía el panorama completo. En los últimos 10 meses, el mismo tiempo que había durado la aventura de Mitch y Frances, la parte del presupuesto doméstico que le correspondía a su marido no había dejado de disminuir. El primer mes seguía pagando el seguro del coche y la mitad de la hipoteca. El segundo mes, solo la hipoteca. Al tercer mes, incluso estos pagos se volvieron irregulares, acompañados de constantes promesas. Te lo devolveré en cuanto cobre mi comisión. Rachel lo anotaba todo en una hoja aparte. Hipoteca, 6 meses pagados íntegramente por ella. Los servicios públicos, 8 meses totalmente a su cargo. El seguro del coche de Mitch, 9 meses. Comestibles. Rachel no podía calcularlo con exactitud, pero basándose en los recibos, había pagado alrededor del 80% de su cesta de la compra en los últimos 6 meses. La deuda total que Mitch había acumulado con ella era de unos $6,800. No era una cifra astronómica, pero para su modesto presupuesto era enorme. Casi una cuarta parte del salario anual de Rachel. Al mismo tiempo, hizo un seguimiento de los cargos de la tarjeta de crédito de Mitch, los mismos que él también había dejado de pagar, traspasándole esa responsabilidad a ella. Joyería, 4 compras distintas por un total de unos $800. Restaurantes, demasiados para contarlos, pero incluso un recuento superficial mostraba unos 2,000 en el último año. El Hotel Azure, a las afueras de la ciudad. Reservas quincenales regulares, siempre los jueves, cuando Rachel trabajaba hasta tarde. Tiendas de ropa, perfumerías, floristerías, la lista era larga y deprimente. Todo este tiempo, pensó Rachel, he estado ahorrando dinero en todo, negándome los más pequeños placeres, trabajando horas extras para llegar a fin de mes. Y él gastaba dinero en hoteles y regalos para Frances. De repente cayó en la cuenta. Rachel sacó su agenda y encontró la fecha de su 10º aniversario de boda, 3 meses antes de cuando Frances dijo que había empezado su aventura. Mitch dijo entonces que no podía permitirse un regalo caro ni un restaurante debido a dificultades financieras temporales. Celebraron la fecha en casa, con pizza y una botella de vino barato. Rachel le regaló un reloj para el que llevaba ahorrando 3 meses. Él le regaló una tarjeta hecha a mano. Un mes después, Mitch empezó a salir con Frances y a gastarse cientos de dólares en restaurantes y regalos. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero Rachel las apartó con decisión. Ya era suficiente. No lloraría más por un hombre que la devaluaba tanto. El ruido de un coche la sacó de sus cavilaciones. Mitch por fin había vuelto a casa. Rachel recogió rápidamente los papeles en una carpeta y la guardó en el cajón de la cómoda. Luego se tumbó en la cama y se hizo la dormida. Podía oír a Mitch merodeando por la casa, intentando no hacer ruido. Le oyó ducharse, limpiándose el olor del perfume de Frances, y luego meterse silenciosamente en la cama junto a ella. Olía a champú mentolado y al leve aroma de un perfume de mujer que no había podido quitarse del todo. Rachel se quedó inmóvil, mirando la oscuridad. Antes se habría excusado. Tal vez estaba en el trabajo, tal vez era el olor de una compañera, pero ahora sabía la verdad, y sabía que no podía seguir con esta farsa por más tiempo. Por la mañana, cuando sonó el despertador, Rachel estaba completamente despierta. Se levantó, preparó el café y el desayuno como si nada hubiera cambiado. Mitch, bostezando, salió del dormitorio. «Buenos días», dijo, estirándose. «¿Qué tal has dormido?» «Genial», mintió Rachel sirviéndole café. «¿Y tú?» «Llegas tarde a casa». «Sí, me retrasé en el trabajo». Mitch evitó su mirada. «Es temporada de rebajas, ¿sabes?» Rachel asintió como si le creyera y siguió haciendo tostadas. «Esta noche tengo doble turno. No esperes hasta las 10 de la noche». «No hay problema», le dio un sorbo a su café.
Yo también tengo planes esta noche. Reunión con el distribuidor. Reunión con Frances, tradujo mentalmente Rachel. Me pregunto si habrán hablado anoche de que ella se había chivado. ¿Planearon qué hacer a continuación? Después de desayunar, Mitch se fue a trabajar y Rachel volvió a llamar al trabajo, tomándose otro día libre. Esta vez mintió diciendo que no se encontraba bien y Maud, al oír su voz, no hizo demasiadas preguntas. En cuanto la puerta se cerró tras Mitch, Rachel se puso manos a la obra. Llamó a su hermana Laura, que vivía en Greenville, a 3 horas de distancia. «Rach», dijo su hermana, «hace siglos que no sé nada de ti». «Hola, Laura», intentó hablar Rachel con calma. «Escucha, necesito tu ayuda. Voy a dejar a Mitch». Hubo una pausa. «¿Qué ha pasado?» No había sorpresa en la voz de Laura, solo preocupación. «Es una larga historia», suspiró Rachel. «En resumen, me engañó con Frances y me hizo pagar todas nuestras facturas mientras él gastaba dinero en ella. ¡Qué cabrón!». Laura estaba indignada. «Y tu supuesta mejor amiga, Dios, Rach, lo siento mucho. ¿Puedo quedarme contigo un tiempo?», preguntó Raquel. «Hasta que me recupere». «Por supuesto», contestó Laura sin vacilar. «Mi piso es tu piso. ¿Cuándo vienes?». «Esta noche», dijo Raquel con firmeza. «Tengo que hacer las maletas y ordenar algunas cosas, pero esta noche estaré allí». Después de la llamada, Rachel recorrió metódicamente la casa, recogiendo sus efectos personales. Solo se llevó lo esencial: ropa, papeles y algunos recuerdos. Todo lo que cabía en 2 bolsas grandes y en su pequeño coche. Luego, sacó una carpeta con documentos financieros y se sentó a la mesa de la cocina para escribir una carta a Mitch. Pensó durante mucho tiempo qué decir. Quería expresar todo el dolor, toda la frustración, toda la rabia, pero en lugar de eso, Rachel decidió ser muy concreta. «Mitch, sé de tu relación con Frances. Sé cuánto tiempo ha durado. Y lo más importante, sé cómo me has estado utilizando económicamente todo este tiempo. Te he adjuntado un cálculo detallado de tu parte de los gastos domésticos que no has podido cubrir en los últimos 10 meses. El total es de $6,832. Ese es el dinero que me debes. Me voy y no pienso volver. Enviaré los papeles del divorcio a través de mi abogado. Rachel». Adjuntó una hoja de cálculo con un desglose detallado de los gastos por mes, certificada con copias de facturas y recibos. Todo claro, específico, sin emociones, como un estado financiero, no una carta de despedida. Rachel dejó el sobre la mesa de la cocina y echó un último vistazo a la casa en la que había vivido tantos años. Las paredes que guardaban recuerdos de días antaño felices. El sofá donde pasaban las tardes viendo películas. La cocina donde ella cocinaba para los dos mientras Mitch se sentaba en el salón con una botella de cerveza. Extrañamente, no se sintió triste. Solo alivio y una firme resolución. Rachel llevó las maletas al coche, volvió a por su bolso y comprobó de nuevo si había olvidado algo importante. Después salió de casa con decisión, cerró la puerta y metió la llave en el buzón. Sabía que no volvería nunca más. El viaje a Greenville duró algo más de 3 horas. Rachel condujo despacio, disfrutando de la sensación de libertad que aumentaba a cada kilómetro. Puso la radio y cantó canciones conocidas, sintiendo cómo la tensión de los últimos días se iba disipando poco a poco. Laura la esperaba con los brazos abiertos y una botella de buen vino. Su pequeño piso era acogedor y cálido, con vistas al parque de la ciudad. «Bienvenida a tu nuevo hogar temporal», le dijo Laura mientras le ayudaba a meter las maletas. «El sofá es plegable, no es el más cómodo, pero es mejor que nada. No sabes lo agradecida que estoy». Rachel abrazó a su hermana. «Oye, ¿para qué si no están las hermanas?», sonrió Laura. «Ahora cuéntamelo, todos los detalles, no se lo ahorres a ese cabrón». Durante una botella de vino, Rachel se lo contó todo a su hermana, desde las primeras sospechas hasta el desenmascaramiento final.
Laura escuchó sin interrumpir, solo de vez en cuando moviendo la cabeza o maldiciendo en voz baja. ¿Y sabes qué es lo peor?, dijo Rachel, sirviéndose un poco más de vino. Ni siquiera estoy segura de haberlo amado estos últimos años. Simplemente me he acostumbrado. Lo he aceptado. Pensé que así debía ser. Una vida gris y sombría en la que yo trabajo, pago las facturas y él está ahí para mí. Te mereces algo mucho mejor que eso, dijo Laura con firmeza. Y ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo, sin ese parásito. Rachel sonrió débilmente. Sabes, por primera vez en años me siento esperanzada, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. En ese momento, su teléfono vibró. Mitch, ha descubierto que te has ido, dijo Laura. Rachel asintió y rechazó la llamada. Un momento después, le llegó un mensaje. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Ella no contestó. El teléfono sonó unas cuantas veces más, pero Raquel lo ignoró. Finalmente, apagó el sonido y colgó la pantalla del teléfono. Hablaré con él, pero hoy no, se dijo. Hoy solo quiero descansar. A la mañana siguiente, Rachel se despertó con una sensación de ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Llamó al economato y le explicó la situación al director. No todos los detalles, pero lo suficiente para justificar su repentino despido. Para su sorpresa, el director se mostró comprensivo y prometió enviarle por correo su última nómina y la documentación. Mitch siguió llamando y escribiendo. Sus mensajes iban de la rabia. ¿Cómo has podido hacerme esto? A la súplica. Por favor, hablemos, te lo explicaré todo. Rachel los leía, pero no respondía. Frances también intentó ponerse en contacto con ella, primero por mensajes y luego a través de las redes sociales. Rach, lo siento mucho. Nunca quisimos hacerte daño. Por favor, reunámonos y hablemos como adultos. Rachel sonrió después de leer eso. Como adultos. Curioso viniendo de una mujer que salía con el marido de su mejor amiga a sus espaldas. Una semana después, Rachel encontró trabajo en Greenville, no como cajera, sino como recepcionista en un gran supermercado. Su experiencia y su nuevo puesto como cajera superior marcaron la diferencia, además de las excelentes referencias de sus antiguos jefes. El salario era considerablemente más alto que en economía y las tareas más interesantes. Al cabo de otras 2 semanas encontró un piso pequeño pero acogedor cerca del centro. El alquiler era razonable y la ubicación cómoda. Mira, menos de un mes y ya casi te has recuperado, comentó Laura mientras la ayudaba a trasladar sus cosas. Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías. Rachel sonrió mientras observaba su nuevo hogar. Sabes, yo también empiezo a creerlo. Por fin atendió la llamada de Mitch, pero solo para decirle el nombre de su abogado y discutir los términos del divorcio. La conversación fue breve y formal. Mitch intentó disculparse, explicar que Frances y él habían roto. Fue un error. Me di cuenta de que solo te quería a ti, pero Rachel se mostró inflexible. No estoy enfadada contigo, Mitch, dijo al final de la conversación. Simplemente ya no siento nada. Nuestro matrimonio se ha acabado. Acéptalo y sigue adelante. Mitch insistió en reunirse en persona, pero Rachel se negó. Todo el papeleo necesario podía enviarse por correo o a través de abogados. No quería volver a ver al hombre que tanto dolor le había causado. Frances simplemente bloqueó todos sus contactos y redes sociales. Algunas traiciones no merecen perdón. Pasaron semanas, luego meses. Rachel se metió de lleno en su nuevo trabajo, hizo nuevos amigos, empezó a tomar clases de diseño de interiores, algo con lo que había soñado en la universidad antes de conocer a Mitch. Su vida se iba llenando de nuevos colores, lenta pero inexorablemente. Una tarde, cuando volvía a casa del trabajo, Rachel se encontró con un hombre que paseaba a un perro grande y simpático. El perro corrió hacia ella, moviendo el rabo, y Rachel, que adoraba a los animales, no pudo resistirse a acariciarlo.
Le pido disculpas, se acercó el dueño sonriendo. Bruno es muy amistoso, a veces demasiado. Rachel le devolvió la sonrisa. No pasa nada, me encantan los perros. Se pusieron a hablar. Se llamaba Nate, trabajaba como arquitecto para una empresa local y vivía cerca. Bruno, un Golden Retriever, había sido su fiel compañero durante 5 años. «Quizá podríamos tomar un café alguna vez», sugirió Nate cuando se despidieron. «Bruno te echará de menos». Rachel dudó un momento. «Me encantaría. Y a Bruno también, por supuesto». Intercambiaron números y quedaron 2 días después en una pequeña cafetería donde admitían perros. La conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Nate hablaba de sus proyectos, Rachel de su nuevo trabajo y de sus cursos de diseño. No hubo pausas incómodas, ni tensión, solo una agradable conversación entre 2 adultos. «Sabes», dijo Nate al despedirse, «mi empresa trabaja a veces con diseñadores de interiores. Si te interesa, puedo contarte más cosas». «Muy interesante», respondió Rachel con sinceridad. Empezaron a salir, primero como amigos y luego cada vez más románticamente. Nate era todo lo contrario de Mitch, atento, generoso, servicial, pero respetuoso con su independencia. La primera vez que la llevó a cenar a un restaurante caro, Rachel sacó automáticamente la cartera cuando llegó la cuenta. «¿Qué estás haciendo?», se preguntó Nate. «Yo te invité, así que pago yo». «Lo siento, costumbre», sonrió Rachel avergonzada. «Mala costumbre», dijo en voz baja. «La próxima vez que me invites a salir, pagas tú. Pero esta noche me toca a mí». Rachel lo miró, sintiendo algo cálido en su interior. Una relación normal y sana. Intercambio, no explotación. Respeto, no negligencia. Exactamente 6 meses después de que Rachel dejara la casa que compartía con Mitch, se firmaron los papeles del divorcio. Consiguió lo que había pedido, su parte de la casa, la vendieron y cada uno recibió su parte, y el reembolso de los gastos no pagados de Mitch. No la cantidad total, pero lo suficiente para sentir que se había hecho justicia. Aquella noche, Rachel estaba sentada en el balcón de su piso con una copa de vino, mirando cómo se ponía el sol. Su teléfono vibró. Un mensaje de Nate. «¿Celebrando la libertad? Puedo acompañarte con una botella de champán». Rachel sonrió y contestó: «Ven, y trae a Bruno». Contemplando la puesta de sol, pensó en el último año de su vida, en la traición, el dolor, la decepción, pero también en la fuerza que había descubierto en sí misma, en la nueva vida que había construido a partir de los escombros de la anterior, de las nuevas posibilidades que se abrían ante ella. Mitch y Francis. Su traición seguía causándole amargura, pero ya no dolor. Eran parte de su pasado, un error que no volvería a cometer. Había aprendido la lección, valorarse a sí misma, no dejar que otros la utilizaran, valerse por sí misma. El timbre anunció la llegada de Nate. Rachel oyó los alegres ladridos de Bruno y sonrió. El pasado estaba cerrado, las facturas pagadas. Era hora de seguir adelante.